Hola Guillermo, buenas tardes. Paula Matiz, a su merced, muchas personas la conocen por el trabajo que ha realizado acá en la ciudad respecto a investigación, inventario, evaluación como de patrimonios y incluso la noción misma, el desarrollo de la noción misma de patrimonio acá en la ciudad. Y además de eso, me parece que se está proyectando como una persona que a nivel por lo menos local, me refiero otra vez a la ciudad, está pensando en términos de cómo generar gestión cultural para los tiempos post pandemia. Y en ese sentido, Paula, respecto a esas lecturas que su merced ha venido haciendo sobre cómo administrar instituciones, qué tipo de instituciones son las que se hacen pertinentes en la actualidad, etcétera. Su merced fue entrevistada recientemente por William López en el programa Museos en Contexto. De hecho, se le dedicó una dupleta de programas a una entrevista basada no tanto en el perfil que su merced tiene, sino en un artículo que publicó donde hace una evaluación y un diagnóstico respecto a los puntos, algunos de los puntos álgidos que tendría o habría de tener o habría de contemplar la administración del Ministerio de Cultura, pues en este nuevo, como en esta nueva transformación de gobierno, incluso como de rumbo ideológico de la administración pública, Paula. Entonces, para quienes no tengan ni idea de qué artículos está hablando su merced, podríamos empezar por ahí, como qué artículo publicó, dónde lo publicó y más o menos como qué ítems estaba tocando. Bueno, muy bien. Pues este corto artículo que titulé ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno en el sector cultural? Fue una iniciativa que sacó la Universidad Externado de Colombia, en la cual trabajo, para que desde las diferentes facultades se pensara sobre los retos del nuevo gobierno en los diferentes sectores. Uh -huh. Y evidentemente, como estoy vinculada al sector, pues a la Facultad de Patrimonio Cultural, pues evidentemente fui la encargada de pensar sobre estos retos en el sector cultural. Uh -huh. El artículo se realizó antes de la segunda vuelta, Sí. así que no sabía muy bien cómo iba a ser la tendencia. Ya en este momento, cuando ya tenemos una ministra de Cultura asignada, pues ya es un poco más sencillo ver como cuál va a ser el perfil que va a tomar. Uh -huh. Ya se han venido trabajando varios ejes en Uh unas -huh. comisiones de empalme que, a diferencia de otros gobiernos, han sido mucho más abiertos y participativos. Uh No -huh. vamos a decir que de por sí hay una metodología de participación en los empalmes, porque nunca lo ha habido. Uh -huh. Esto fue como una cuestión que fue saliendo en la marcha, me dio la impresión. Y pues creo que por primera vez en realidad uno tiene una percepción de que están como consultando a diferentes personas del sector. Uh -huh. Uno puede de manera criticar aquí un poquito que pues evidentemente es un proceso que todavía no había sido pensado y que evidentemente seguramente quedaron voces por fuera, Uh -huh. pero creo que abre por primera vez la posibilidad de que evidentemente tengamos mucha mayor información sobre lo que ocurre en los empalmes Uh -huh. y hacia dónde se proyectan los empalmes. Y además creo que nos ponen la tarea a todos, a como ciudadanos, de hecho, casi que exigir que haya una forma de hacer empalmes donde podamos como ciudadanos conocer lo que ocurre de acuerdo al sector que más nos interese Uh realmente -huh. y que pueda ser una cuestión un poco más abierta y más participativa. Creo que ahí se abrió una gran posibilidad. Entonces, en ese artículo Uh -huh. inicial, yo planteaba 5 puntos sobre los cuales consideraba que era importante pensar y reflexionar Uh -huh. para un nuevo gobierno. Algunos de ellos ya han sido tocados por esta nueva comisión de empalme y las personas que ya se empiezan a figurar como pues, empleados del nuevo gobierno, Uh ¿no? -huh. Uno que me parecía fundamental es evidentemente el trabajo con memoria histórica y reivindicación histórica. Uh -huh. Ese es muy claro porque venimos de un contexto en el cual es un tema tremendamente álgido, no solamente para el sector cultural, pero particularmente sentido en el sector Uh cultural, -huh. porque evidentemente parte del reconocimiento de las víctimas pasa por Uh -huh. un carácter simbólico.
y casi que el carácter simbólico es un campo perteneciente a la cultura, en realidad. Y esto es de la forma más amplia y macro, y creo que aquí es donde uno puede ver realmente que la cultura puede ser un elemento transversal, evidentemente, a la justicia, bueno, a muchos sectores en realidad, a la reparación. Entonces, pues en el contexto de paro nacional de los años anteriores, de mingas, de marchas, el derribamiento de esculturas en el espacio público, eso ante todo son reclamaciones y los hechos, digamos, materiales en lo que ocurre son actos simbólicos. En realidad, pues un derribamiento de la estatua, pues no estamos... se está diciendo algo mucho más allá, ¿no? Para mí, una forma de hecho hasta muy contemporánea, porque trabaja sobre un acto metafórico. Lo que nos está indicando esto es algo que va un poco más allá del simple hecho material. Entonces venimos de un contexto tremendamente complejo, en el cual pues es muy claro, por lo menos para el sector de víctimas, que hay una negación casi sistemática por parte de los gobiernos anteriores respecto a sus derechos y especialmente sus derechos de reparación, básicamente su reconocimiento y sus derechos de reparación. Y este ha sido el reclamo constante que hemos sentido en varias esferas. En el sector cultura, particularmente en lo que compete a los centros de memoria a nivel nacional, lo que ha ocurrido con el Centro de Memoria y sus colecciones y el museo y el archivo y absolutamente todo. Entonces, pues aquí hay un ámbito político importante y también creo que se agrega un elemento más y es una reivindicación histórica de unas violencias porque la memoria histórica la vemos como en el contexto de la violencia reciente, y reciente que no es ni tan reciente, pero digamos que es del siglo XX en adelante, pero cuando vemos un derribamiento de estatuas de forma muy simbólica, y no es cualquier estatua, eso es pensado y eso tiene un sentido, en realidad son reclamaciones de participación ciudadana, de alguna manera reconocimiento estatal por comunidades que traen unas violencias, pero que son unas violencias de hace cientos de años, de los procesos coloniales. Así que se juntan como dos elementos, ¿no? Nuestro contexto de violencia reciente, llamémoslo así, o contemporánea, y otra que viene de los procesos coloniales. Entonces se juntaron estas dos cosas en ambos casos. Yo diría que los gobiernos anteriores han tenido tanto aciertos como desaciertos y más desaciertos que aciertos. Entonces, como aciertos, yo destacaría, por ejemplo, que a nivel distrital, en esta alcaldía hubo una intención de diálogo, llamó a diálogo, hubo mesas de discusión con las comunidades indígenas, se realizaron las mortuorias, por ejemplo, a la escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada. Poder dar la posibilidad de la voz, creo que se me hace que es un gran acierto y es novedoso. Entre los desaciertos es que al mismo tiempo que eso ocurre a nivel nacional, pues un ministro y viceministro están tuiteando de que son vándalos, pues digamos como que se ve además estas tensiones existentes entre gobiernos locales y nacionales, de acuerdo pues evidentemente a cierta tendencia política o pues al ámbito de la política pública. Eso fue muy evidente. Entonces uno de los grandes retos que era pues muy obvio era justamente trabajar en ese ámbito de la memoria histórica desde esas dos vertientes. Y creo que eso sí lo tiene muy claro y ese fue ya una de las primeras líneas de empalme que
salió. Ujú. Trabajar en el ámbito de una cultura para la paz, un trabajo desde el acuerdo de paz, un respeto sobre el acuerdo de paz y la cultura como un engranaje importante para poder llevar a cabo eso. En el ámbito patrimonial, por Ujú. ejemplo, ya se definió que una de las líneas de trabajo es justamente eso. No necesariamente se debe trabajar con lo estrictamente patrimonial, que a la Ujú. larga es una categoría más que todo de orden jurídico y de orden burocrático más que cualquier otra cosa para que te pueda cobijar una serie de leyes, pero que en terreno y para la gente, pues tenga o no tenga una declaratoria, pues en realidad empiezas a operar con lo patrimonial o no Ujú. lo no patrimonial en unas dinámicas, yo diría que de apropiación más bien, Ujú. o de desapropiación también, ¿no? Entonces, pues digamos que esto trasciende un poco lo meramente patrimonial y pues ya se está definiendo un poco esta línea. Entonces, por ese lado, me parece pues acertado. Evidentemente, creo que pues ahí sí juego un poco como Santo Tomás, hasta ver no creer, Ujú. del dicho Ujú. al hecho hay mucho trecho. Esperemos a ver cómo esto se concreta Ujú. y creo que las primeras señales que pueden haber al respecto será evidentemente con las designaciones sobre el Centro de Memoria Histórica. Ahí ya podremos ver que todavía en este momento pues no lo tenemos muy Ujú. claro, pero podremos ver ahí qué ocurre, ¿sí? Ok. ¿Cuál Entre sería otras entonces la primera cosas, reivindicación histórica? sí, Bien. ¿Cuál sigue? sí. En este momento el empalme también está dirigido mucho sobre un enfoque territorial. Ujú. Lo mencionaron incluso bastante en el ámbito de campaña. Rodrigo Trujillo ha mencionado muchas veces, digamos, esta idea sobre lo territorial. Eh, ¿Rodrigo Tiene Trujillo o un poco Santiago también con Trujillo? la descentralización también. ¿Pero es Rodrigo Trujillo o Santiago Trujillo? Qué pena. Ay, perdón, Santiago Trujillo. Ah, ok. Sí. Que fue quien trabajó con Petro durante la alcaldía en la Secretaría de Y que Arte, está ¿no? en la comisión de empalme y Ajá. seguramente pues va a ocupar algún cargo dentro del Ok. Ministerio de Cultura. Tiene este enfoque territorial. Ujú. Importante, lo mencionaron allí. Eso ya se está dibujando también en la comisión de empalme, esta línea, ¿no? Ujú. Eh, yo no mencioné el aspecto territorial en mi artículo. Yo me enfoqué sobre la necesidad de la sostenibilidad del sistema cultural, Ujú. entre otras cosas, porque el presupuesto del Ministerio de Cultura toda la vida ha sido de un carácter irrisorio, Ujú. ¿sí? No hay necesidad ni siquiera de compararse con el de defensa, que siempre ha sido de los más altos, Ujú. porque es suficiente con compararnos como en el del siguiente renglón, no necesariamente tenemos que ir con el máximo, la diferencia ya es muy grande. Ujú. Nosotros no alcanzamos ni a hacer el 1% del PIB, ni siquiera el 1% del PIB. O sea, esto ya es unos números que nos dejan unos cuantos ceros Ujú. muy por debajo de cualquier otra cartera. Y esto evidentemente pues limita las posibilidades de acción. Mm, creo que mm, la estrategia que está siguiendo ahorita, por lo menos en lo que apenas empieza a esbozarse, va a tener que ser sobre unas alianzas muy estratégicas con otros ministerios que tienen un poco más de dientes, Ujú. llamémoslo así, tanto legales como presupuestales, Ujú. ¿sí? Entonces ya hubo unos acercamientos con el Ministerio de Cultura y Educación. De educación, sí. Y educación, ya ese por lo menos estaba muy, muy claro, pero en realidad yo creo que el Ministerio de Cultura tiene un gran potencial para poderse vincular con muchos más ministerios, porque evidentemente lo que trata el Ministerio de Cultura se toca muy claramente con otros ministerios. El de educación pues es uno obvio. Eh, el de comercio, especialmente con el Mm. viceministerio de turismo, pues es evidente, entre otras cosas porque eh, eh, pues el efecto post pandemia
tiende a fortalecer el turismo nacional por encima del internacional. Ujú. Y ahorita con la situación económica de esta flotabilidad de la divisa extranjera, pues evidentemente países como el nuestro se vuelven atractivos para personas que ganan en euros o en dólares. Entonces resultan destinos muy baratos. Ujú. Así que evidentemente ya hace muy poco salieron los reportes de cuánto ha crecido el turismo extranjero y eso tiene que ver un poco con la Mm. condición económica en la que estamos mundialmente. Pero Perdón, Paula. sí, Respecto entonces, usted está haciendo una lectura post pandemia de efectivamente esa transformación como en la manera en que es percibido el país como destino turístico. ¿Usted ya ahí ha visto como avances de una alianza Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio para aprovechar de pronto esa bonanza ahorita, o la ahorita en diagnostica? este momento no. Ok, Existe un trabajo del pasado, que ya. también uno de los pocos aciertos de gobiernos anteriores, y fue aliarse con Fontur para toda la promoción de los pueblos patrimonio. ¿Sí? Tienen las rutas patrimoniales que cobijan, la última vez que lo vi, creo que aproximadamente unos 17 pueblos patrimonio. Nosotros tenemos muchos más. Ujú. Ya esto había sido una iniciativa para fomentar el turismo. Evidentemente quedó cortada con la pandemia. Ujú. Y ahorita pues esto va a revivir porque evidentemente se va a fomentar tanto el consumo de turismo interno como el internacional. Ujú. Ahí hay una alianza importante y sobre todo para corregir, yo creo que problemas de orden como de diseño estatal en términos presupuestales. Ujú. Lo mencionaba en la entrevista con William en Museos en Contexto también, porque prácticamente la cadena operativa del turismo, pues cuando se trata del turismo cultural, evidentemente está aprovechando el recurso cultural Ujú. y está aprovechando las dotaciones culturales, está aprovechando todo el sistema cultural. Ujú. Pero en términos económicos y de indicadores, pues vas a mirar es la cadena operativa del turismo y no se revierte presupuesto de ese Mm. ámbito turístico sobre el de cultura. ¿Sí? Entonces, pues, ni los cruceros, ni los hoteles, ni los restaurantes, ni todo el sistema de transporte, ni todo de lo que recoge el sector turístico va, por ejemplo, a una restauración de las Ok, murallas o ok. de una casa colonial o de un centro histórico, ahí no. Se sostiene, pero no se sostiene, es decir, son sistemas que de alguna manera pueden aportar a la sostenibilidad, pero que en realidad en términos del diseño estatal del presupuesto no lo es. Ujú. Si me hago entender, entonces, pues creo que ese es un acercamiento que es importante pensar, sí, pensarlo y Ujú. pues, ver quién va a ser el socio en el ámbito de turismo, pues para acercarse por esa vía. Ministerio de Medio Ambiente es tremendamente clave, Ujú. eh, sobre todo sobre todo por ese enfoque territorial que este nuevo gobierno quiere dar, Ujú. evidentemente, y por otro lado, porque muchos de los elementos culturales funcionan en un ámbito en donde lo natural se une con lo Está como cultural. imbricado, ¿no? Sí, claramente, o sea, hay parques naturales, con parques arqueológicos, con comunidades tradicionales, con pueblos originarios, es decir, pues prácticamente tienes todo junto, Ujú. ¿sí? Y fíjate que ahí cuando uno puede estar viendo un territorio protegido con unas comunidades originarias y también con sitios arqueológicos, pues en realidad esto no es solo un problema del Ministerio de Cultura, no es solamente un problema del Ministerio de Medio Ambiente, puede ser también incluso un problema del Ministerio del Interior, Ujú. cuando en la vida uno puede pensar en un Ministerio de Cultura teniendo que hablar con un ministerio del Interior que maneja asuntos indígenas, por ejemplo. Ujú. Esto nunca, yo nunca lo he visto. Ujú. Entonces ahí está un poco como las posibilidades.
Esa sostenibilidad yo la veía no solamente por el ámbito económico, que es lo primero que salta a la vista Sí, cuando uno piensa en la sostenibilidad, y fue la base sobre la cual se montó la estructura de economía naranja. sí. Era netamente un pensamiento en ámbito de lo económico, Ujú, ¿no? Ahora, el ámbito económico en el sector cultura siempre se lleva la de perder. Y se lleva la de perder porque no funcionan en los mismos sistemas de cadenas de valor que funciona cualquier otra cosa. ujú, Y lo que funciona, una economía basada en el mercado y en el capital, pues ujú, evidentemente no funciona de esa manera. Nosotros tenemos como una falencia grande, aunque hay buenos estudios que se han empezado a hacer ya también desde gobiernos anteriores, sobre poder establecer estos indicadores de estos elementos que no son necesariamente cuantificables en términos de dinero, ujú, sino que son cuantificables en términos de calidad de vida y de bienestar, y que tú vas a tener una producción económica, pero a un largo plazo, ujú. que no es necesariamente los de los 4 años del gobierno, ¿sí? Entonces, estamos hablando en rangos de 20 años, por ejemplo, de 30 años, pero que es necesario poder rastrear para ver que realmente esto funciona. Esto Ujú, no es muy visible. Y ahí, pues, evidentemente lo que ocurre es que los beneficios que pueda tener un sector cultura, pues, por decirlo coloquialmente, quedan ninguneados siempre, ok, porque nunca se ven, no ok, aparecen, ¿sí? Esto no es un problema solamente nuestro, y esto es un problema que lo han pensado ya en el mundo mucho, ¿sí? No es precisamente el campo más trabajado de la economía, pero ya existe la economía de la cultura y cómo cuantificar justamente lo que no tiene un valor de contante y sonante. Porque evidentemente si tú vas a comparar, por ejemplo, el ámbito económico de un museo, ujú, pues los gastos operativos de un museo nunca, mejor dicho, eh, se van a poder sostener con las entradas, el tiquete, ujú, ¿cierto? Y aquí se cuenta, evidentemente, signo pesos, cuánto cuesta el sueldo, cuánto cuesta la luz, cuánto cuesta el teléfono, etcétera, internet, el arriendo, ujú, ujú. versus cuánto te entra en caja. Eso que se refleja, primero que todo, no es, pues evidentemente nunca se va a poder sostener todo con unas tiquetas de entrada, pero eso no refleja realmente el impacto económico que puede tener una dotación cultural, como una biblioteca o como un museo. Ok, Sí. Nunca. No lo vas a poder medir de esa manera. ok, Y es decir, cuánto le puede cambiar a la vida a alguien que pueda entrar a un museo, o cuánto le puede cambiar la vida a una comunidad que pueda tener una biblioteca, ¿cierto? Y cómo alguien que puede consumir los libros de la biblioteca, puede tener los programas de fomento de la lectura, puede aumentar su capital cultural, llamémoslo así, por algo se ujú, llama capital cultural, va a la larga en su adultez de pronto, es decir, estamos contando a los siguientes 30 años, ujú. tener una mayor productividad, ahí sí económica, por eso. Entonces, pues evidentemente, si nos quedamos con costos versus entradas de etiquete, pues estamos en nada comparando con lo que son este tipo de impactos. Y este tipo de impactos Ujú. nosotros casi no lo medimos. Sí, no, Entonces, de hecho, ahí su merced, recuerdo que en la entrevista que hacía, pues uno de los comentarios que su merced hacía en la entrevista con William tenía que ver con el Museo del Louvre, que es como cuando está en la cabeza de los de Economía Naranja y de los promotores, los defensores de patrimonio, que es como el museo, o sea, como está repleto de turistas, nadie ve la Mona Lisa porque todo el mundo está sacando fotos con flash frente a ella, entonces los flashes reflejan contra el vidrio antibalas, nadie ve las obras, todo el mundo está corriendo de obra en obra con audioguías que además les cobran euros, entonces ese es como el modelo de museo, como qué rico que el Museo Nacional de Colombia o museos en Villa de Leyva o las murallas de Cartagena tuvieran esto, pero eso va amarrado, era lo que su merced aclaraba, con el espejismo de, ah no, es que el Louvre se sostiene por esa cantidad de japoneses y no, latinoamericanos con plata que llegan allá, es como, no amigo, eso no, no cubre un porcentaje, no cubre mínimo, exacto respecto al funcionamiento de toda la sí. institución.
Sí, sí, ni los museos más grandes como el Louvre, que es el que más personas le entra al año, logra con tiquete y con todo lo que recoge, Ujú. cubrir sus gastos de funcionamiento. Por eso ellos tienen una subvención que le da el gobierno, le da Ujú. el gobierno para el sostenimiento. ¿Por qué el gobierno se interesaría por eso? Pues bueno, no solamente estamos hablando de su identidad cultural prácticamente, sino que evidentemente hay una cantidad de elementos asociados, no solamente en términos del bienestar, sino también lo que representa Como el el poder prestigio. mantener un atractivo como ese Ok. para los extranjeros y evidentemente cuando juntas ya el ámbito de la dotación cultural con el turístico, sí estás hablando de un porcentaje del PIB súper importante. O sea, Ok. es un poco lo mismo que hace Italia en su ciudad. No te van a cobrar por entrar a Roma, o sea, tú llegas a Roma, pero todo lo que hay allí alrededor de esto Ujú. representa un porcentaje muy importante para el BID italiano. Ujú. Ahí está, por ejemplo, de por qué Italia se interesa tanto por la conservación del patrimonio financiado por el Estado, algo que parecería como, ¿no?, perder la plata porque lo Ujú. financia el Estado, pero tú no tienes automáticamente una boleta de entrada ni recoges la plata de forma explícita e inmediata. Ujú. eh, eh, y por qué le interesa, por ejemplo, al gobierno italiano Ujú. mantener siempre nuevas nominaciones dentro del sistema de patrimonio mundial, que es también muy criticado, porque como sistema de patrimonio mundial, como cualquier organización de la ONU, pues evidentemente se rige por las dinámicas de la política internacional, donde hay pues fuerzas de poder. Eso Ujú. en la cultura también es política, también lo es. Ok, Paula, hay de pronto para comparar, ¿habría una posibilidad de compararlo con un modelo de política cultural en Latinoamérica como para establecer aquí cómo funcionaría de pronto? ¿O estamos igual de mal en el hemisferio? Esta es una cosa súper interesante. Mira que hay pocos estudios, aunque los Ujú. hay, de política cultural comparada. Y yo Ajá, creo que para América Latina es una tarea que está súper pendiente. ok. Yo tengo ahí como una parte de mi genética en asuntos internacionales, o sea, yo pasé por ahí por Ujú. algunos estudios, no lo he ejercido de mucho, pero ese es uno de los temas interesantes para ver, política comparada y hacer política comparada cultural. Sí hay algunos trabajos, acá en Colombia también, hay tesis de Ok, grado también que hacen algunas comparaciones. Generalmente se toma de modelo México, ok. Chile y Brasil, Ujú. evidentemente entendiendo como estos tres países como unos países que han sido sólidos, digamos, en esa política cultural. Sin embargo, pues toca, eh, toca mirar realmente las comparaciones porque pues evidentemente uno dice aparentemente sí, pero si vas a empezar a cortar, digamos, sector por sector, en algunos elementos sí y en otros no tanto. Ok. Entonces, todo depende, porque también depende también de la estructura del Estado y demás, pero digamos que se ha hecho algunas cosas. Creo que falta mucho trabajo de poder Ujú. hacer análisis de política cultural comparada, las discusiones de política cultural, te digo, vienen como desde 1930, 50, entre los 30 y los 50 a Ujú. nivel latinoamericano, porque hay un espíritu grande de integración latinoamericana, dado los procesos de Segunda Guerra Mundial. Ujú. Esto llevó al continente a pensarse estructuras de integración. Ujú. Y en esas estructuras de integración siempre lo que se puso de entredicho allí fue justamente eso que nos hacía latinoamericanos. Ok. Entonces, esa discusión de lo que lo hace a uno latinoamericano, de qué tenemos en común y qué no, que es incluso una discusión también en artes, y en historia del arte también lo es, pero en lo político también está y está muy atravesada por el ámbito cultural. Claro, para Sí. esa época, pensado como una herencia de lo colonial y Ujú. que hoy bajo la luz de lo colonial, De decolonial, lo colonial. pues podríamos incluso también volvernos a entrar en reflexión y en crisis sobre realmente si hay algo que realmente compartimos o no necesariamente, o
¿En dónde está eso? Y Ujú. ahí sería muy interesante ver los análisis de política económica, de política cultural en comparación. Ok. Paula, el siguiente punto tenía que ver, no sé si me estoy saltando, pero en un punto su merced hablaba de, no sé si lo estoy enmarcando bien, de trabajo con redes o de integración de las plataformas digitales. Ahí su merced, Ah, ¿cómo lo...? sí, sí, uno de los puntos era cultura digital Eso. y venía un poco esto es consecuencia de la pandemia. Lo digital no es nuevo. La iniciativa por parte del Ministerio de Comunicaciones, que ya no es Ministerio de Comunicaciones, sino TICS, viene desde hace rato. Ujú. La cobertura de Internet viene también desde hace rato. Digamos que estos han sido aciertos, llamémoslo, Ok. de gobiernos anteriores. En el ámbito cultural, habíamos sido súper reservados al respecto. Tal Ok. vez las líneas culturales que más tienen que ver con herramientas digitales, herramientas, que es diferente a cultura digital, Ujú. herramientas, eran los que se habían aproximado un poco más hacia este ámbito, ¿cierto? Entonces, pues cine es como el obvio, fotografía, como nuevos medios en artes, bueno, digamos Ujú. como todas las posibilidades que se dan con la herramienta. Pero lo fíjate ahí que es porque la herramienta es un elemento a través del cual funciona la creatividad y la comunicación Ok. allí, ¿sí? La pandemia puso muy en evidencia que pues la cultura digital está en nada en Colombia. Ok. O sea, en nada. Ni por herramienta, ni por plataforma, ni por alfabetización digital, ni por lo que se puede producir a través del medio. O Ujú. sea, pero nada. O sea, de vaina había conexión de internet. O sea, de ese por bien servido antes. O sea, de milagro. Ok. Este sí yo creo que es un ámbito en que, Dios, estamos muy mal. Ujú. O sea, creo que no se había ni se había visto tan claramente, pero estamos muy mal, estamos muy abajo. Entonces, este elemento sí lo coloqué dentro del artículo, como que es muy importante pensarse en una política post pandemia Ujú. sobre la cultura digital. Y ahí ¿Sí? su merced, ¿cómo ve el Que empalme? trascienda la herramienta, que Exacto. trascienda nuevos medios. No, no, no. Esto es mucho más grande porque implica crearse el sistema, Ujú. que vaya más allá de la dotación, que ya, ¿sí? Que entre el computador de donación Bill Gates y la cobertura de Mintic, pues entonces lo más o menos lo tienes. No, pues en realidad toca pensárselo, en realidad en un marco un poco más grande. Paula, y ahí el empalme, su merced, ¿cómo lo ve? Sobre este tema yo no he escuchado nada, la verdad. Puedo pecar por ignorante, tal vez no estoy actualizada, pero no lo he oído, no lo he oído. Quizá la única relación que hasta ahora el gobierno tiene con las herramientas digitales o las plataformas de lo digital tienen que ver con la solicitud del impuesto de 4% sobre ciertos programas de celular, pero eso no tiene nada que ver con usos, sino No, más con no, no, no. procesos de Esta, a ver, el impuesto tributación. de telefonía móvil es un impuesto que ya existía también desde Sí. hace rato para financiar cultura, ¿no? Ujú. Entonces, pues, evidentemente, en un ministerio donde no alcanzamos ni el 1% del BID, pues evidentemente lo primero es como, ¿y con qué vamos a hacer todo lo que Claro. dijimos que íbamos a hacer? Pues toca buscar plata y entonces, pues la obvia es, pues si ya existe todo el andamiaje jurídico para poder sacar unos recursos de un impuesto, pues es el camino más fácil es aumentar ese porcentaje Sí. y ya está, que Ujú. fue la propuesta que ya salió por parte de la ministra asignada, ¿no? Ujú. Eso tiene una implicación que ya le contestó el nuevo director de la DIAN. Ujú. Y es que evidentemente si uno graba a un elemento que ya se volvió como de uso, consumo, Ujú. necesidad, etcétera, mucho más ahora después de la pandemia,
para todas las clases sociales y en particular para la clase media y baja, pues si lograbas, pues básicamente en lugar de ayudarle a la cultura, pues sí puedes ayudar a la cultura, pero perjudicas el consumo vital de poblaciones más vulnerables. Entonces, pues como que ni una ni la otra. Ok. Eso por un lado. Y por el otro lado hay un huequito ahí, y es que esos porcentajes se dan de acuerdo a unas unidades de Sí. tributación. Pues nada, se trata de vender, así que pues y uno de consumir, y uno siempre busca entonces el que te da más por menos precio. Y entonces pues aparte de todo, si es una necesidad para poder trabajar, como los taxistas, como todo el mundo está trabajando con aplicaciones, etcétera, pues evidentemente vas a tratar de no tener un mayor cobro porque allí hay un porcentaje de impuesto. Ok, ok. Esa es la lógica, y esa es la lógica no porque tengas más o menos plata, no importa que seas estrato 1 o estrato 6, vas a buscar el que te dé más por el menor precio. Y eso también juegan pues las empresas. Entonces, digamos que entiendo la lógica de poder decir, se necesita una mayor tributación en un impuesto que ya existe para poder recoger más plata para cultura. Entiendo que pues esa es la ruta como más obvia y fácil. Pero también entiendo que si uno se sale del marco cultural, pues entonces terminas afectando, digamos, otra. Ok. Paula, ahí, digamos, volviendo entonces a la manera en que su merced entiende el desarrollo de cultura cultural, perdón, cultura digital, la necesidad, perdón, la grave falencia que traíamos de entrada respecto a esto y la manera no mediática en que no se ha hablado del tema en el empalme. Su merced, ¿qué preveía en su artículo y qué prevé ahora respecto a qué acciones podría tomar este ministerio para activar ese renglón? Pues mira, ya existe una política previa, una Ok. política del Ministerio de Cultura previa sobre el uso, sobre cultura digital, ya existe esa. Pero como te digo, está, pues primero que todo, no tiene la dimensión del efecto pospandemia, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que es importantísima es volver a pensarse esa política. Es decir, necesitamos la reactualización de acuerdo a las nuevas circunstancias en las que está. Creo que hay que superar el asunto. Evidentemente son elementos de todo el sistema, pero hay que superar que se quede solamente en eso, en lo dotacional, Sí. ¿sí? En la cobertura, que de alguna manera ya te lo cubre Mintic, Sí. Y en que sea un estímulo para un uso de herramientas, de tu utilización de nuevos medios, novela gráfica, cómic, animación, cinematografía. Esos son elementos importantes. Yo no digo que los deban quitar, sí, hay que fortalecerlos, por supuesto, pero que el sistema debe ser mucho más grande que eso, ¿cierto? Toca pensarlo también en términos de formación, toca pensarlo en términos de consumo, toca pensarlo en términos de alfabetización y consumo pues de los recursos. Somos súper analfabetas, literalmente somos súper analfabetas digitales. Entonces pues esto se vio con la pandemia, y aunque uno hubiera podido más o menos sobrellevarlo ahí como con nadadito de perro, en realidad pues no podemos decir que Colombia es una población alfabetizada digitalmente, con posibilidades de recursos digitales fáciles a la mano y que se esté creando, ¿no? O sea, eso todavía no está. Y no está la infraestructura, no está, quiero decir, la infraestructura en términos de todo el sistema, de crearse como todo el sistema. Y mucho más si se quiere llegar a territorios, porque en territorios además tienes unas desigualdades muy grandes, especialmente entre ciudad y campo. Sí. ¿Sí? Y esto supera más allá de la antena, y de que, por ejemplo, hay lugares remotos que tienen acceso a Internet, y eso es un gran trabajo de Mintic. Va más allá de eso, va más allá de eso. O sea, hay que pensarse todo el sistema. Yo diría que es necesario
pensarse en una versión 2.0 de la política. Ok, que igual podría contar con la fortuna de que muchos de los mandos medios que ingresen sean millennials que fueron ya nativos digitales, que de pronto pueden llegar a entender nuevamente que la plata para conectividad no está solamente para robársela, como pasó con Abu Dinen, Con lo de los colegios, exacto, o evidentemente. solamente para los colegios, sino para otro tipo de variables. Perfecto. Ahí, entonces van 3 puntos. Reivindicación histórica, un enfoque territorial que su merced cruzó con el de sostenibilidad o potenciación presupuestal y cultura digital. ¿Qué otro sigue? Bueno, dentro del de sostenibilidad yo hablaba de dos cosas. Una era la parte económica que ya mencioné, pero había otra, y era pues que la sostenibilidad también está en la práctica y en la manifestación cultural que se mantenga y se sostenga, ¿sí? Es decir, esto ya está por fuera de la plata, esto está justamente en la gente. Pues porque de nada nos sirve tener como toda la cadena, la infraestructura, lo que sea, si pues en realidad no tienes ni el sustrato material, ni la práctica, ni la manifestación cultural que hace que eso sea posible. De Que nada te ahí sirve de hecho tener su un mega merced. concierto si no hay nadie que sepa y transmita hacer la música. Y Ujú. así para todo el sector. Entonces la sostenibilidad en este campo, digamos, como no lo puede proveer cualquier tercero, como se ocurre en cualquier otro campo, ¿sí? Esta sostenibilidad es bien compleja, porque esta sostenibilidad no solamente pasa por lo financiero, que es a veces como se lee lo de la sostenibilidad, sino que también pasa por mantener y desarrollar y fomentar la práctica artística y la manifestación cultural en general, toda. Esto sí, a algo que sí ya escuché en Empalme, y es a ámbitos que están ligados con lo territorial, pero que también está ligado con el ámbito social, de apropiación social, de mantener, de poder mantener estos elementos. Claro, lo atraviesa lo financiero también y lo dotacional también, pero va un poco más allá de eso. Y ahí está un poco como el desarrollo de todo de ese sistema. Entonces, pues que no se nos olvide en realidad que nuestra base es la gente, la creatividad de la gente, la tradición de la gente y las cosas simbólicamente importantes de toda la gente, de toda la población, en toda la diversidad posible. Entonces, ese es como otro ámbito. Esto es muy discutido a nivel teórico, académico, sobre qué tanto el Estado, cualquiera que sea, debe intervenir o no en eso, ¿sí? Tienes las dos líneas. Tienes la línea además así súper antropológica contra Estado que te dice, eso tienes que dejarlo ser. O sea, el Estado no debería intervenir. Y si se pierde, pues se perdió. Sí. Porque es la dinámica social la que va llevando a eso, y habrá otras apropiaciones y habrá otras cosas para las cuales sean importantes y bueno, etcétera. Y hay otra corriente que te dice, no, hay cosas que son importantes para la gente, que si no se da ese apoyo por parte del Estado, se pierde y ya no se recupera, y es importante cierta intervención. Tienes las dos corrientes. Entonces, ¿qué te digo en términos de Colombia? Pues en términos de Colombia, pues es que, a ver, hay veces que intervienen, sí, han jugado a la doble banda y evidentemente ahí es cuando uno empieza a entrar en problemas de todo tipo. Por un lado, uno no puede decir que el Estado no ha intervenido, ¿cierto? Pero también uno puede cuestionar qué es lo que ha intervenido. Yo creo que hay veces que ni siquiera son conscientes de lo que intervienen. O sea, es tal el status quo y el poder que ejercen las instituciones en realidad, que parece lo más obvio y casi que yo creo que ni se detienen a pensarlo. O yo no sé si es una cuestión casi que deliberada, pero te diré, el Estado
ha privilegiado mucho eh, el ámbito institucional más fuerte, y esto es eclesiástico, militar, ¿sí? Y esto es fuerte. Yo creo que haya como una reflexión tan clara, ni un estudio tan claro de qué es lo que se ha intervenido y cuánto y qué tipo de institución es. Yo creo que no pasa ni siquiera por esa reflexión. Okay. Hace muy poco tiempo un abogado sacó una tesis doctoral maravillosa sobre el conflicto que había entre el derecho, pues la laicidad del Estado con la protección del patrimonio cultural religioso. Y en el estudio que él hace, es una tesis doctoral que acabó de ser publicada, entre otras cosas, en el estudio que es netamente jurídico, se da cuenta, entre otras cosas, cómo el Estado ha privilegiado, por ejemplo, la protección de patrimonio cultural, particularmente religioso, por encima de la defensa laica. Aunque en teoría somos laicos, pero no laicos. Pero sí, pero no. Y así se mueve siempre todo. Entonces yo creo que sí, el Estado como Estado ha privilegiado sus instituciones y lo más sólido, y esto es para pensarlo. Y en otros casos no ha alcanzado la plata. Entonces, pues, claro, se mueven las dos bandas de no intervengo, no hago nada, y verán, pues, de buenas y se sostiene a intervenciones grandes e importantes que yo sí creo que han privilegiado mucho el status quo y lo más institucional, porque pues evidentemente eso también es un asunto fuerte de poder político. Paula, y respecto a ese punto que su merced señala, ¿han aparecido en este proceso de empalme como lecturas que lo problematicen o que lo evidencien? Porque en ese sentido... Pues yo creo que la tendencia sí va a ser ahora un poco más hacia, o se da la impresión, ¿no? Que la tendencia sí va a ser un poco más a fortalecer territorios. Entonces, de alguna manera sí creo que se van a desprender un poco de lo que tradicionalmente se ha intervenido a lo que no tradicionalmente no lo ha hecho. Entonces creo que movemos. Claro, esto si resulta así, pues digamos que puede ayudar a cerrar como una brecha como de inequidad y de desigualdad que evidentemente uno lo siente y lo ve claramente. Sí, eso es algo como positivo. En un futuro, si esto continúa así mucho, pues entonces tendrás unos campos equilibrados, o que también el otro tome poder sobre el otro. Y uno no puede dejar de pensar tampoco que igual elementos eclesiásticos, por ejemplo, no hacen parte de la cultura colombiana, porque también lo es. Entonces, pues evidentemente en el ámbito de la cultura, estos elementos siempre están en tensión, ¿sí? Creo que la excusa siempre ha sido es que, pues, la plata, ¿no? En un presupuesto tan restringido, pues eso es así. Eso me lleva a otro de los puntos que comenté en ese artículo, y era la necesidad de la integración en términos de patrimonio. Aquí ya estaba hablando un poco más de mi campo más estrecho dentro del sector cultural, que es netamente patrimonio cultural, y era justamente porque hay veces que en esas intervenciones del Estado pues se privilegian algunas instituciones o algunos tipos de bienes en particular, ¿no? Entonces la iglesia, el cuadro, bueno, etcétera, hay algunas como unos asuntos casi que obsesivos, aunque también son muy numerosos. Entonces pues también se entiende que sean más visibles en términos de las necesidades, pero ya que la plata es tan escasa para ese tipo de intervenciones, es muy importante priorizar. O sea, por más esperanzador y de cierre de brecha de este gobierno, no les va a alcanzar para todo. No lo van a poder hacer todo. Y no van a tener con qué hacerlo todo. Sí. Entonces, yo sí creo que van a tener que empezar a priorizar. No, eso no lo he sentido en la Comisión de Empalme. ¿Cuáles son? Van a priorizar proyectos, esto sí lo sé. Van a priorizar proyectos que ya estén listos para poder ejecutar rápidamente, pero
pero hay que priorizar también en términos nacionales, ¿sí? Y entonces cuando uno prioriza, lo haces bajo criterios. Entonces creo que la discusión está sobre esos criterios. Y esos criterios Mm, pues a veces han sido lo más urgente o lo más numeroso, ¿cierto? Independientemente que aquí resulte lo eclesiástico, lo militar, lo ujú, que sea. Pues siempre ha sido esto. Ahorita creo que debe ser el momento para pensarse cuáles son esos criterios de priorización. Son problemas de fondo muy difíciles de sondear, porque uno puede decir, claro, intervengo en este sector que nunca ha sido beneficiado, ¿cierto? Pero te representa el 2%, mientras que tienes el otro 98% cayéndose. Entonces creo que puedes entrar en unos debates muy difíciles de sondear, ok. muy complicados. ¿Para dónde van a ir? No lo sé todavía. Esto sí no sea, no lo que yo haya escuchado, no lo sé. Ok. Paula, yo creo que ya abarcamos como el artículo, parece que lo cubrimos como de manera transversal. Para terminar la entrevista, yo quisiera preguntarle una cosa y es, ah, cuando uno habla con personas que integran el campo artístico mexicano, uno nota una desilusión con el gobierno actual porque en principio se consideran como personas que fueron manoseadas en el sentido de que dentro de las campañas de la campaña, perdón, presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se privilegió la presencia de artistas como ese músculo intelectual que permitía como generar un puente entre las políticas de Estado y clases populares, por ejemplo, o una amplia audiencia, y muchos grupos de artistas se asociaron para deliberadamente sí apoyar la llegada de este gobierno y llegó el gobierno y pues básicamente pensó en términos maximalistas, como cómo voy a eternizarme. Y entonces una de las decisiones del presidente fue desplazarse del bosque de Chapultepec, del lugar pues donde tiene como la residencia del presidente, a estar al lado del Zócalo, donde ejerce, y quedó este espacio del Centro Cultural de los Pinos, que fue un espacio pues como que se activó para programarlo con talleres, espacios de exhibición, etcétera, y el lunar que ven los artistas que vieron los artistas, porque ese lunar ya, pues como que hubo tal oposición que ya como que no es tan valorado, fue el hecho de que se le comisionó a Gabriel Orozco la realización de un mega evento, perdón, un mega espacio para arte contemporáneo donde el nombre de Gabriel Orozco como el nuevo autor, el nuevo canon, etcétera, habría como de consolidarse con recursos estatales. Aquí no se lo pregunto, pero sí le pido como que si su merced diagnostica eso, como que la grandilocuencia de este gobierno del cambio que era necesario, le permite entrever la posibilidad de que aparezcan esas ideas de inversión mastodóntica en proyectos, por ejemplo, eso, como de monumentos para toda la vida, como una estatua de Francia Márquez de 500 metros de alto, o todavía no. Hmm, Difícil pregunta. Yo no, yo no lo sabría y Ok, tampoco me sorprendería. ok. Eh, en todo caso, en todo caso, todos los gobiernos, independientemente de cuáles han sido sus posturas políticas, Ujú, y no lo digo solamente para Colombia, en realidad en Latinoamérica, para no irnos pues más, ajá, siempre han contado con el apoyo de algún sector de la cultura, ujú, alguno, alguno, o escritores o poetas o cineastas o artistas, alguno. ujú, Puede ser derecha, media o izquierda. ujú, Esto en realidad siempre ha sucedido, ok. ¿sí? Colombia no ha sido la excepción. O sea, independientemente, tú vas a encontrar también grupos de artistas que han apoyado, apoyaron a Uribe, apoyaron a Santos, apoyaron a César Gaviria. O Ujú, sea, lo vas a encontrar, ¿sí? ujú, Entonces, esto no es muy diferente a, a esto no es muy diferente a lo que haya ocurrido en otras ocasiones, ni lo que haya ocurrido en otros países, ujú, ni siquiera en México. O sea,
apoyaron a López Obrador, pero también han apoyado a Peña Nieto, o sea, sectores diferentes de la cultura o de los intelectuales o de los académicos, y acá pasa exactamente lo mismo, o sea, en realidad siempre vas a encontrar eso. Okay. A todos les van a prometer algo, eso Ujú. sí, seguro. Creo que ahorita lo que ocurre es que tenemos una situación tan polarizada, tan en blanco y negro, Ujú. que evidentemente tú puedes ver el contraste, sientes el contraste. Ujú. Pero en realidad, pues todos los gobiernos siempre han tenido este tipo de apoyos, ¿cierto? Eh, ¿Hasta dónde vayan a ser? Pues vuelvo a ser Santo Tomás, Okay. ver para creer, Ujú. ¿sí? El refrán popular dice del dicho al hecho hay mucho trecho, Ujú. y mucho más en la administración pública, porque en la Okay. administración pública es muy difícil llevar a que las cosas ocurran. Los grandes super megaproyectos normalmente se demoran varias presidencias y varios gobiernos, y hay que dejarlos muy amarrados desde Ujú. unas instancias muy grandes, casi compes y planes muy a largo plazo, para que tú tengas unas continuidades que logres ver, y seguramente el fruto de la inauguración lo recogen pues otros que no tuvieron Ya. nada que ver con la idealización inicial. Ujú. Eso también ocurre en todos los países y en todos los gobiernos. Entonces, no sé muy bien para dónde vaya a ir, pero por eso mismo digo, no me sorprendería tampoco, Okay. Okay. ¿sí? Puede ocurrir, puede pasar. No sé, pero es que no es algo tan diferente a cualquier otra circunstancia. Digamos que estamos Ujú. mirando ya para otro lado, Ujú. pero pues digamos que el modus operandi sigue siendo un poco lo mismo. Entonces, pues claro que hay una voz diferente, Ujú. ¿cierto? Ujú. Y vemos el contraste en eso, pero puede funcionar en la misma lógica, puede estar Okay. funcionando en la misma lógica. Tocará ver, ahí sí, ni idea. Será interesante ver si no. Si Ujú. intentamos lógicas de práctica de la cultura diferentes, del ejercicio del político de la cultura diferente. No sé. Yo soy un poco escéptica, porque es que mover eso requiere tiempo, Okay. más de Okay. 4 años, Okay. Okay, listo, dando Paula. generaciones incluso. Por lo menos una, eso sí, o sea, generación Sí, contada como en personas que dentro de 25 años van a ver los frutos de correcto. este gobierno. Ok, que igual su merced ya lo anunció respecto a cuál es el valor en términos incluso de movilidad social que puede generar el respaldar la inversión en un museo o una biblioteca. Sí, lo vas a ver en 20, 30 años, no lo ves o sea, no lo ves de forma inmediata. Creo que también ante tanta expectativa de cambio, pues van a tener una presión muy grande para poder mostrar Claro, resultados diferenciales, no simples resultados, sino diferenciales en tiempo corto, y en una ejecución de 4 años, que en realidad no son de 4 años y son de mucho menos, son de 3. son de tres. Apenas están Entonces, empezando, eso sí. es muy cortico, ¿sí? Entonces, yo creo que, o sea, tendrían que estar jugando un poco a doble banda, y es jugar a unos proyectos diferenciadores de muy corto resultado, y otros que te puedan ir transformando como un sistema que puedas ver en 20, 25 años, 30 años. Por Ok. el sector que manejamos, Sí, sí, claro. pues por esto. Aunque igual Colombia tiene experiencias relacionadas en términos históricos con la reversión de procesos de cambio. Estoy pensando como en la República Liberal y después la llegada de Mariano Espina y Laureano, que llegaron y como que en 6 años revirtieron todo, destruyeron una gran cantidad de procesos de la República Liberal, básicamente para volver a conservatizar, recatolizar, franquizar la cultura colombiana. En muchos casos lo lograron, destruyeron la Escuela Normal Superior, por ejemplo, y otras iniciativas. Si eso a los godos no les queda difícil. Y es que además lo que ocurre es que hay una gran consolidación de este tipo de pensamiento por mucho tiempo. Sí. Entonces, pues
Hay una consolidación larga, después una transformación que es de menos tiempo. El que llegue aquí a volver a lo que ocurría antes, pues le Queda queda más mucho fácil. más fácil desbaratar lo poquito del corto tiempo y regresarte a algo que está mucho más consolidado en términos de mentalidad, en términos del hábito, en términos culturales, ¿sí? Ujú, Ese es un gran riesgo que tiene este gobierno, ujú. porque va a tener muy corto tiempo y pues en 4 años miramos entonces cómo está el panorama político, porque justamente eso es un riesgo que puedan correr. Tiene poco tiempo y demasiados enemigos, porque igual, Y eh, mucha presión también, autopresión, exacto, además, exacto. de su propio, de su propia bancada, de sus propios votantes. O sea, se requiere un cambio, quiero el cambio ya. Sí, Y fíjate que no se ha posesionado y pues ya es como cuál cambio, pero sí se tomó la foto con César Gaviria, de qué fue lo que sí. hablaron. Y habló con este y habló con el otro, y estos en oposición, estos no en oposición. Entonces como que es ya tiene la presión muy grande. Entonces, pues ese es un gran riesgo. Ujú, Las vigencias son muy cortas. sí. Ok, Paula, yo no tengo nada más que preguntarle, su merced. Bueno, Muchísimas gracias, Paula. un gusto. Vale, su merced. Hay mucho tema para hablar y pensar en esto. Ah, no, nos toca hablar dentro de 2 años cuando digamos como, ay, entonces esa cabeza de Petro que reemplazó a la Virgen de Guadalupe. No, mentiras. No va a pasar, no creo que pase. Vale, Paula, hablamos. Bueno, Chao. sí, en 2 años hablamos otra vez a ver cómo va la cosa. Vale, perfecto. Vale.